Bien. Buenas noches. Nuevamente nos encontramos en el diplomado de psicopedagogía. Hoy vamos a dar nuestra última sesión de todo este módulo uno que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo y en el cual ya hemos ido visibilizando todo lo que es la temática de los fundamentos de la psicopedagogía, el desarrollo de la psicopedagogía durante todo este tiempo, la historia, sus complementos, a partir de lo que son la psicología, la pedagogía, cómo han ido aportando estas dos ciencias en lo que es la psicopedagogía en la actualidad, los beneficios que nos viene trayendo este componente. También hemos ido viendo en todas estas sesiones la importancia de la psicopedagogía dentro del ámbito educativo específicamente, ya que el objeto más que todo de estudio, la parte fundamental de la psicopedagogía es el aprendizaje, ¿no? Y dentro del aprendizaje, como ya hemos ido viendo, es un componente fundamental dentro de lo que es las habilidades cognitivas. Estas habilidades cognitivas que en la anterior clase habíamos ido revisando, vienen viendo al individuo como una integralidad. Habíamos visto también cuáles son bueno, estos fundamentos que vienen acompañados de estas teorías que tienen sus representantes. Estamos hablando de representantes como Piaget, Vygotsky, entre los más representativos. También habíamos visto algunos como nuevos que también nos hacen reflejar la importancia de esta multidimensionalidad en la cual la psicopedagogía sumerge todo su conocimiento. Hablar de la multidimensionalidad, del enfoque psicopedagógico, vemos que no solamente se ve el aprendizaje desde un factor educativo, también se lo ve desde el componente social, el factor cultural, el factor familiar, entre un micro y un macroambiente, ¿no? También habíamos visto que parte desde un enfoque biológico, un enfoque social y un enfoque emocional. Que todos estos factores, más lo que es una y una multidisciplinariedad, nos ayudan a buscar un concepto más amplio de las funciones de la psicopedagogía dentro del rol que cumple en la sociedad. Como también lo habíamos visto desde el inicio, eh, esta disciplina, esta ciencia empieza a surgir en la historia a partir de las mismas necesidades que le brinda o que le pide la sociedad. En estos tiempos, la psicopedagogía está siendo más relevante por el hecho de que tiene que tener eh, una respuesta a todas las necesidades que le pide o que se identifican dentro de nuestro ámbito social. En la actualidad vemos que está más relacionada a un ámbito especial, más identificado con las dificultades de aprendizaje, va más relacionado con todo lo que es el desarrollo del individuo dentro del ámbito educativo, pero no nos vamos a olvidar que no solamente es este ámbito educativo, ya que la psicopedagogía no solamente abarca una etapa del desarrollo del individuo, abarca, como bien hemos visto con los aportes de Piaget, ah, también estaríamos hablando con Montessori, de Vygotsky, de Brunner, ¿no? De que todo este componente de desarrollo va enfocado a lo que es la psicopedagogía que identifica desde el ámbito, desde la infancia,
¿no? Llegando ahora a cubrir un ámbito hasta de las personas adultas. Eh, Porque no nos olvidemos que tenemos diferentes áreas donde puede estar inmersa la psicopedagogía. Entonces, esta realidad de la sociedad ha permitido que todos nosotros veamos ahora la psicopedagogía no solamente como una ciencia que va dentro de un campo, ahora la vemos a la psicopedagogía como un fundamento que está formado y que se vincula bastante en la realidad contemporánea. También habíamos visto que al estar ya dentro de esta realidad, hemos visto el aporte de una ciencia fundamental como es la neurociencia, específicamente de la neurocognición, que la neurocognición nos aporta aquel ámbito que nos muestra específicamente el desarrollo de la cognición y el aprendizaje dentro de cada individuo. Porque en la anterior clase habíamos visto de que todos tenemos esta capacidad de aprender, todas las personas. ¿Por qué? Porque todos tenemos esta capacidad, este órgano dentro de nuestra cabecita que es el cerebro, ¿verdad? Entonces el cerebro es aquella que nos apoya, que ejerce lo que es mediante un proceso neuronal la capacidad del aprendizaje, la cognición. Que esta cognición está basada en el desarrollo de las habilidades, como habíamos visto, habilidades de la memoria, la atención, la percepción, habilidades que nos ayudan y nos influyen dentro de las diferentes áreas que tenemos en nuestro cerebro. Con la neurocognición que nos aporta una visibilidad que influye en decir que la psicopedagogía ya es una ciencia, porque tenemos un objeto de estudio, tenemos una realidad biológica que nos permite ahora decir, bueno, las personas aprendemos o visual o kinestésicamente o de manera auditiva o de una manera integral y holística, como habíamos visto en esas imágenes, ¿no? Donde veíamos cómo en cada parte de nuestro cerebrito se iban activando. Y claro que cada parte de nuestro cerebro, como nos los muestra la neurocognición, tiene su propia funcionalidad dentro del ámbito sensorial, pero que cuando se desarrolla el aprendizaje, todas estas áreas se activan. Por lo tanto, nos habían indicado que eh, para que podamos desarrollar un buen proceso de aprendizaje, teníamos que poder fortalecer estos estímulos, ¿no? Visuales, auditivos, sensoriales, que permitan que estas experiencias generen nuevas conexiones y estas conexiones van a llamarse aprendizaje, conocimiento. Es así como todas estas sesiones habíamos ido viniendo reflejando toda esta importancia, todo este desarrollo, para también que nosotros podamos eh, hacer una identificación de lo que realmente sucede en nuestro cerebro como un complemento. Les voy a mostrar un video que es sumamente interesante acerca de qué es lo que pasa en nuestro cerebro como ya un complemento de lo que habíamos visto, específicamente en el arte, ya en el arte, en este caso, el arte de la música. ¿Cómo es que se comporta nuestro cerebro cuando nosotros hablamos de la música? Así que les voy a compartir para que todos podamos visualizar. Voy a ir, vamos a... Ujú, un minutito y empezamos a compartir, que es corto. Es muy,
No. Mm, Listo. Voy a poner a compartir. Por favor, van a prestar atención porque quisiera hacerles algunas consultas acerca de lo que están comprendiendo de este cortito que es muy ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? Por fuera puede que parezcan calmos y concentrados, que leen la música y ejecutan los movimientos precisos y practicados requeridos, pero dentro de sus cerebros hay una fiesta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en las últimas décadas, los neurocientíficos han dado pasos enormes en la comprensión del funcionamiento del cerebro, estudiándolo en tiempo real con aparatos de IRMF y PET. Se conecta a las personas a estas máquinas y al leer o resolver problemas matemáticos se activan las correspondientes partes del cerebro donde puede observarse actividad. Cuando los investigadores pusieron a los pacientes a escuchar música, vieron fuegos artificiales. Se iluminaron múltiples zonas del cerebro a la vez. Al procesar el sonido, los separaban para entender los elementos como melodía y ritmo, y luego los unificaban nuevamente en una experiencia musical. Nuestros cerebros hacen todo esto en una fracción de segundo entre que escuchamos la música y empezamos a seguir el ritmo con los pies. Pero cuando los científicos pasaron de observar los cerebros de quienes escuchaban música a quienes la tocaban, los pequeños fuegos artificiales se convirtieron en un jubileo. Resulta que si bien escuchar música hace participar al cerebro en algunas actividades muy interesantes, tocar música equivale para el cerebro a una actividad física completa. Los neurocientíficos vieron encenderse múltiples zonas del cerebro que procesan diferente información en simultáneo en secuencias intricadas, interrelacionadas, asombrosamente rápidas. ¿Pero qué aspecto de la música enciende al cerebro? La investigación es todavía muy prematura, pero los neurocientíficos tienen cierta idea. Tocar un instrumento musical activa prácticamente todo el cerebro a la vez, en especial las cortezas visuales, auditivas y motrices. Y como con cualquier otro ejercicio, la práctica disciplinada y estructurada de la música fortalece las funciones cerebrales, permitiéndonos aplicar esa fuerza a otras actividades. La diferencia más obvia entre escuchar música y tocarla es que tocar música requiere motricidad fina, que se controla desde ambos hemisferios del cerebro. También combina la precisión lingüística y matemática, para la que el hemisferio izquierdo está más desarrollado, con el contenido nuevo y creativo en lo que sobresale el hemisferio derecho. Por estas razones, se descubrió que tocar música aumenta el volumen y la actividad en el cuerpo calloso del cerebro, el puente entre los dos hemisferios, permitiendo que los mensajes lleguen más rápido a través de vías más diversas. muy bien. Como ustedes han podido apreciar en ese corto videíto, en el cerebro y el músico y la música, nos habla específicamente de que también hay una gran diferencia entre las personas, ¿no? Cuando nuestros cerebros solamente están adecuados al escuchar y otros a la especialidad que sería ya el desarrollar y tocar la música. Ustedes cómo han podido ver, al utilizar estos nuevos aparatos que nos permiten ya visualizar las partes que se nos activan en el cerebro, podemos ver la capacidad que tiene el cerebro de utilizar todos estos estímulos y cómo nos coadyuvan al desarrollar nuestras habilidades. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, a ver, algo que sería bien sencillo, tal vez para irnos saludando en esta nueva reunión que tenemos. ah, a ver, ¿qué si era con Dina? Dina, buenas noches. Buenas noches, dice. ¿Cómo está? Aquí en nuestra última sesión, así que vamos a hablar un poquito más. ¿Qué le parece el video, Dina? ¿Lo pudo ver? Eh, sí, dice, interesante. Bueno, mm, voy a contar un poquito de mi experiencia, ¿no? Cuando era niña yo empecé a tocar violín, también conformaba parte del coro y es así que eso me ha ido ayudando, ¿no? Desde niña porque fui adquiriendo más que todo el desarrollo en el tema
de la habilidad musical, como ahí menciona el video, la, ¿cómo se llama esto? Que marca los pies, ¿no? El compás, la coordinación entre lo que es visual, lo que uno visualiza y la coordinación con los pies, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a tocar el violín, fue para mí al principio difícil, ¿no? De niña, ¿no? Porque aquí donde yo vivo es un pueblo de músicos, ¿no? El niño que nace ya es músico. Entonces, desde niña me llevaron a todos los viajes a Europa, ¿no? Que Wow, es España, Alemania y todo eso. Entonces, creo que al tener esa habilidad musical, al tener ese talento musical, también llega a tener un temperamento muy diferente, ¿no? En el tema de que más te gusta la música y sos menos en el, en los números o en la lectura, digamos, ¿no? Entonces, pero sí he crecido aquí en la música, me ayudó bastante y como ahí dice el video, el que trabaja más el hemisferio izquierdo, ¿no? Que cuando hay la habilidad musical, el talento musical. Esa wow. un poquito de experiencia que he podido compartir y bueno, es Muy bien, gracias, Dina. Qué bonita su experiencia de viajar a todos lados gracias a esa habilidad, ¿no? Y como bien dice usted, en este video nos muestra esa capacidad que tenemos todas las personas en desarrollar una habilidad, pero también depende de las funciones que a nosotros podemos desenvolvernos. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que usted maneje un violín, que a mí me den ahorita un violín y yo pues no, me gusta escuchar suena la música en el violín, pero tocarlo tendría que hacer como usted dice, desde pequeña empezar a forjar esa habilidad. De que se puede, pero tendríamos que esforzarnos el triple o cuatro veces más desarrollar en esas capacidades. Por esa razón también es tan fundamental, como habíamos visto en nuestros fundamentos, ¿no? De que otro de los fundamentos principales de la psicopedagogía es enfocarnos en este ámbito del desarrollo del individuo, donde nos habla que el desarrollo no solamente hay que verlo como que es una etapa, un ciclo vital, no, para nosotros los que vamos a estar en el ámbito de la psicopedagogía, toda la información que podamos conseguir de la etapa del desarrollo de una persona es fundamental. ¿Por qué? Porque como usted bien los refleja, Dina, si usted misma dice, en el contexto que vivo, ya uno nace pues con el violín, ¿no? Creo que su primer regalo en vez de darle un regalo para su primer año debió ser su violín, ¿no? Entonces, antes de caminar uno tiene que aprender a tocar y eso es también la influencia de nuestro contexto, que también es otra parte fundamental que tenemos que tomar en cuenta dentro de todo lo que hemos ido viendo hasta el día de hoy, ¿no? Todos esos aspectos, esos factores que nos influyen en nuestro desarrollo. Usted, por ejemplo, ahorita no tiene Lice, Sí, Patricia, quiero opinar. buenas noches, licenciada, buenas Buenas. noches a todos los presentes. Sí, Lice, muy de acuerdo con todo lo que la colega ha mencionado, pero también pienso que mucho va a depender también del tipo de inteligencia que cada uno de nosotros poseemos. Obviamente los seres humanos estamos dotados de las 8 inteligencias múltiples, ¿no? Según nos habla Howard Gardner. Y también dependiendo a eso, pienso nomás de que en cada persona, no todas las personas desarrollamos las diferentes habilidades y los diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Yo creo que va a depender mucho, por ejemplo, aquella persona que desarrolla más lo que es la inteligencia musical, entonces va a tener más inclinación a esta situación, ¿no? Que de acuerdo al video que nos mostraba, no sé, personalmente pienso así, ¿no? Pero interesante el video. Me parece un bonito video como para que nosotros también podamos reflexionar un poquito
acerca de las diferentes habilidades que tenemos los seres humanos, ¿no, Vicente? Sí, sí, concuerdo con usted, ¿no? Eh, pero es como Dina nos dicen, no nos olvidemos a lo que veíamos, ¿no? El factor cultural o el factor del contexto en el que nos referimos. eh, y bien, como usted también dice, ¿no? A veces, ¿qué tal si Dina no ha tenido esa capacidad o esa habilidad, ¿no? Para poder desarrollar la música, aunque le hubieran dado toda su vida el violín y tal vez ella no tenía esa habilidad desarrollada, va a tocar, pero no va a llegar a la perfección o no va a llegar a ese entusiasmo de generar, porque para que uno tenga una habilidad, tenemos que tener un aprendizaje, como bien lo hemos dicho, significativo. Para que sea algo significativo, tiene que ser algo que realmente le guste a la persona. Porque puede ser que a mí me den un violín como mi primer regalo y yo toque, pero si no me apasiona y no me gusta, no quiero desarrollar esa habilidad, no la Lice, voy a lograr. le dicen Sí, buenas noches, Percy. disculpe. Este, en esa partecita de lo que usted está hablando, a mí me pasó, o sea, yo tuve una experiencia en ese Ujú. aspecto. Por ejemplo, yo, digamos, tenía ahí en mi colegio para poder, digamos, tocar violín. Yo entré a esa clase de violín, pero a mí no me apasionaba, sentí yo que no era para eso. Y el docente, que era un cubano, me hizo una evaluación, una, eva- Perfecto. me hizo una evaluación para ver yo para qué habilidades podía y qué instrumentos podría yo tocar. Entonces él me dijo que después de la evaluación, porque me hizo ver y tocar diferentes instrumentos y me dijo que usted me dijo no es para violín, porque a usted para empezar no le gusta. Y me dijo, a usted me dijo, usted es más apto, me dijo, es más hábil para tocar el piano, me dijo, porque me hizo una evaluación, como le digo, y Ajá. y la verdad que estaba él en lo cierto, porque yo iba a las clases de violín, pero yo sentía que no era mi pasión, yo dije, yo no soy para esto. Entonces fue cuando yo cambié, digamos. Yo en vez de tocar el violín, ya me metí a clases de piano. Eso fue lo que me pasó a mí, porque creo que como usted dijo hace rato, a veces podemos tener un instrumento, no, nuestros padres nos los pueden comprar el instrumento más caro, pero si no nos apasiona, si no nos gusta, no lo vamos a aprender. Exacto. Sí, gracias, Percy. Y es la realidad. Y no solamente pasa eso en el ámbito de la música, como bien nos comenta Patricia, tenemos Gardner, por ejemplo, nos habla de las inteligencias múltiples que podemos, cada uno, y no solamente, a veces hay hasta fusión de esas inteligencias, ¿no? Porque también eso también han observado de Gardner, que no son tan marcadas, sino que también podemos tomar, hasta hay fusión, o sea que hay una gama inmensa de inteligencias, ¿no? Pero lo que más que hace Gardner es, como quien dice, marcarlas, ¿no? Para que también tengamos algún enfoque más claro acerca de este tipo de inteligencias. Pero es así, ¿no? O sea, yo no voy a decir, no, a mí no me gusta la música, a mí me gusta la música, pero dentro del ámbito de la música existe pues tocar, cantar, bailar, crear, puedo componer, pero no me va a gustar tocar, puedo, crítico de la música, ¿no? Entonces, imagínense todo ese abanico que está dentro de la inteligencia musical, ¿no? Con su ejemplo de Percy y Dina vamos a compartir bien, muy bien, porque, por ejemplo, Dina, pues desde el inicio le dijeron el violín y tocó, pero a Percy le dijeron, bueno, no es que no puedes tocar música, lo que pasa es que es otra cosa, otro instrumento al que tú puedes ir. María del Carmen, ¿quieres opinar? Perfecto, me encanta. Hola Alicia, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, fuerte, claro. Ya. Eh, Le cuento que me encantó ver ese video por el hecho de que el año pasado con mi niña estuvimos experimentando con la música. Entonces, al ver el video dije, comprendí por qué ahora está ella de la manera en la que está. Ella aprendió a tocar violín en San José
y llegamos a Santa Cruz, nos entramos a una academia de música porque a mí me gusta cantar, y entonces ella me dice, mamá, yo también quiero ir. Entonces, al margen de cantar, ella también aprendió a tocar teclado. Y en el colegio, 100% la primera estudiante, la primera alumna. Pero ¿qué pasó este año? La cambié de unidad educativa por temas de trabajo, ya no asistimos a la clase de canto. Sin embargo, ella en la casa se pone música, pero ha tenido algunas dificultades, por ejemplo, en matemática. El año pasado punterísima en matemática. Entonces, hace un mes más o menos volvió a retomar sus clases y como que otra vez volvió a levantar las calificaciones. Entonces, el video de hoy me responde justamente a la música de verdad que activa a ambos hemisferios. Entonces, qué maravilloso ver esta parte de la psicopedagogía en el ámbito de que sí, sí se puede, sí los niños pueden despertar a esto. Exacto, sí, María del Carmen, y gracias. Eso es lo que eso es lo más bonito de la psicopedagogía, ¿no? Y como les hablo, tenemos un montón de fundamentos que nos han ido aportando durante todo el desarrollo de nuestra historia. Y en la actualidad, como les digo, esto de la neurociencia y específicamente la neurocognición está aportando con bastante firmeza porque nos muestra, nos ejemplifica y nos dice, mire, usted mete a una persona a un escáner, a un tomógrafo y le pone lo que son las conexiones y vamos a ver qué se activa. Y en esa activar nos están dando a entender muchas respuestas que nos faltaba a nosotros entender y comprender porque no solamente nos pasa en eso, ¿no? Como les digo, ya aportando, comentando también lo de las inteligencias múltiples, que igual es una teoría muy bonita para poder tomarlo en cuenta, es que nosotros tenemos que enseñarle a las personas, enseñar a los individuos, que no es que no tenemos una habilidad para algo, sino que es por cuál es el enfoque personal que nosotros le podemos dar. En el ámbito educativo, por ejemplo, ahora que hay muchos de los niños que me vienen y me dicen, bueno, que ahorita estamos teniendo estas ocasiones de investigar, de tenerlos, donde dicen que los niños no tienen capacidad ahora en estos tiempos de lectura, ¿no? Y se está presentando bastante este fenómeno de la poca capacidad de lectura que están teniendo los estudiantes. Sin mentirles, tengo ahorita 4 casos de niños que ya están en quinto de primaria y no saben leer. Y verdad que me impresionó el hecho de hacer evaluaciones o hacer observaciones y que no tengan esa capacidad de lectura. Y es algo que hay que empezar a identificar, y ¿no? Y claro, lo obvio es decir, bueno, tienen una dislexia. Y uno dice, bueno, a ver, pero veamos los factores. A eso es lo que nosotros siempre con psicopedagogía nos vamos a ir. Tener que buscar, es como que tenemos que ser investigadores científicos, ¿no? Y buscar las razones, los factores, y como les digo, hay que buscar factores físicos, por ejemplo, primero siempre descartar los factores físicos por lesiones, desde su nacimiento. Por ejemplo, una de ellas ha tenido, al nacer, nació con el cordón umbilical, tuvo un momento de asfixia, entonces puede ser que por esa razón física tenga ahora esa dificultad. La visión, por ejemplo, lo que es la audición, o sea, todo eso hay que descartar. Una vez que se descarta eso, hay que pasar al ámbito social, separación de papás, que estamos en un boom donde los papás separados, o en todo caso, pérdidas de familiares, que también sucede y que o sea, que tienen estos ámbitos emocionales a veces a muchos de nosotros decimos en los estudiantes, propician factores donde generalmente hay un retroceso a veces muy impresionante en las capacidades y habilidades. Eh, donde a veces hasta ellos mismos, nada más por llamar la atención de la familia, aunque uno le pregunte si sabe o no sabe, te dice que no. O sea, es como que una autoconvicción de ellos que te dicen no y no puedo y no quiero y no sé, ¿no?
y eso lo hacen solamente por algún factor emocional que también influye demasiado lo emocional, especialmente en los preadolescentes, ¿no? Entonces, estas cositas que vemos ahora, ¿cuál es nuestra función ahí? Aparte de ya saber, digamos, ¿no? Cuál es la razón, la circunstancia, tal vez es el detalle, ahí es donde más nosotros tenemos que influir. ¿Por qué razón? Porque ahí nos tenemos que agarrar de todos estos conocimientos que tenemos. Tenemos que generar, como quien dice, diferentes, no tratamientos, estrategias para poder fortalecer cada una de estas áreas. A veces una cosa va a funcionar en un estudiante y tal vez si queremos repetir esa misma estrategia en otro, no lo vamos a conseguir los mismos resultados porque tenemos que desarrollar una individualidad en cada identificación de las características o de las causas o de las dificultades o problemas que tenga cada estudiante. Y también, asimismo, trabajar en par con los profesores, para poder abrirles esta mente, ¿no? Porque a muchos de ellos, aunque no querramos en el ámbito educativo, solamente van a identificarse en esa visión, ¿no? De decir, bueno, no quieren, no aprenden, no saben, pero más allá de abrir y decir por qué, qué fue, qué pasó, identifiquemos esto o fortalezcamos de esta manera. A veces es bien complicado en el ámbito de los docentes hacer como bien dijo Percy cuando vino ese su bienísimo, ¿no? O sea, no le dijo, no, usted no sabe fuera, ¿no? Más bien hizo que lo evalúen, identifiquen en él cuál es realmente su pasión, ¿no? O sea, no es que no sabe música, como ahora podemos hacer, ¿no? Como generalmente es, bueno, no sabe tocar, entonces te me vas y ni modo, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Y eso a veces me voy a eh, bueno, ya a veces me río porque cuando hay un final de año, no sé si ustedes ven, cuando los niños no saben bailar, ¿qué hacen? Los ponen a dar vueltas toda la cancha con banderitas o les ponen un disfraz y están paraditos ahí. Y no hay esa capacidad, digamos, de no enseñarle al niño, no es que no sabes o no es que no tienes estabilidad, tal vez hacer como a Percy, ¿no? Decirle, bueno, tú no pudiste hacer violín, pero mira que puedes tocar el piano, te puede hasta apasionar y tal vez encontramos en él en ese estudiante algo que es apasionante y significativo para él. A eso es a lo que nos vamos con todo esto de de la psicopedagogía en el ámbito de que tenemos que empezar y tiene que ser parte fundamental del, de un psicopedagogo. Vámonos entonces a identificar nuestra, como ya hemos ido avanzando, y que es muy bueno y yo creo que a todos nos ha ido aclarando de mejor manera y situándonos y contextualizándonos. Vamos a ir viendo algo que es fundamental, ¿no? El rol del profesional en en la psicopedagogía en la actualidad, como un cierre fatal de nuestro módulo uno, donde ya hemos ido desarrollando tanta información que ahora tenemos que ver cuál es realmente ese rol que tenemos que. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuáles son las cualidades que deben tener en su ámbito laboral? ¿Cuáles serán ustedes mismos aquí, después de haber visto y ya entrado en este ámbito de la psicopedagogía, cuáles creen que deben ser las cualidades que debe tener un psicopedagogo? ¿Cuáles creen? Vamos a escuchar a Sí, Sonia. ¿Sí? ¿Quién quiere participar? Claudia dice observador, paciente. la empatía, Lice. Muy bien, la empatía, claro. Pero ¿hasta dónde ser empáticos? ¿Empáticos con quién? He ahí la pregunta.
¿Empáticos con quién? Empáticos con la realidad de cada estudiante, ¿no? A ver, le vamos a preguntar a Elina. Elina, también tenemos a ver qué más escribieron. Escucha activa, muy bien, sí. Pero y crítico, reflexivo. Son cualidades que deben tener fundamentales, ¿no? El ser crítico, reflexivo, autodidacta, porque tiene que estar en constante conocimiento, como lo que están haciendo ahorita todos ustedes, que creo que les encanta, igual que a mí, estar en constante conocimiento, búsqueda de información, actualización de información, no manejo de esa información, que es lo primordial, porque como si bien mencionamos algunas teorías o algunos fundamentos que ya las manejamos o ya las conocemos y las mencionamos bastante, ahorita estas teorías son pues, hay novedad, hay nuevas tecnologías que nos ayudan a poder conocer más este ámbito de la psicopedagogía. Y también está lo que es el aspecto de ser observador, que es una muy buena cualidad, porque y esa cualidad les cuento que se va desarrollando a manera de que uno, hasta yo creo que todos tenemos, bueno, algunos lo tenemos más desarrollados, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a la mera observación ya podemos hasta identificar conductas, podemos llegar a identificar cambios emocionales, podemos identificar comunicación gestual, ¿no? Porque como bien dice su compañera, la escucha activa, y me parece una palabra muy específica, porque nosotros no solamente tenemos que desarrollar esa cualidad del escuchar, y menos el oír, ¿no? Tenemos que hacer la escucha activa, que es el complemento de toda una integralidad, ¿no? Que nos va a permitir hacer esto, identificar gestualmente, la comunicación, la percepción, el desarrollo de nada más de cuando uno esté observando una realidad, ver cuáles son esos factores o inmediatamente cambiar esa circunstancia y aplicar otra nueva. Entonces, la perspicacia que tiene que tener en el ámbito de la psicopedagogía es fundamental, ¿no? Y aquí hay alguna de las tantas que tenemos que tener, ¿no? Templanza. ¿Templanza en qué sentido? En que las realidades a veces de todas las personas, de los estudiantes, es a veces son muy, como diríamos, muy críticas, ¿no? Realidades muy específicas que a veces a uno mismo le hacen, o como le decía su compañera, ¿no? Empáticos, pero ¿con quién? La empatía, a veces cuando seamos empáticos también tenemos que practicar el equilibrio, ¿sí? La neutralidad. ¿Por qué razón? Porque a veces la empatía nos hace, como quien dice, identificarnos o a un lado o al otro lado. Pero en todo, en este ámbito de la psicopedagogía, tenemos que ser a veces en unos puntos neutros para poder coadyuvar en esa realidad que tal vez nos confronte en algún momento, algunas circunstancias. Excelencia, humildad, solidaridad, valores, fraternidad, cooperación. Nosotros tenemos que ser fraternos. ¿Y por qué razón? Porque generalmente nosotros trabajamos en equipos multidisciplinarios. No solamente nosotros tenemos que quedarnos, yo soy el único que conozco, yo voy a trabajar en mi área, yo conozco mi área, no. Nosotros somos interdisciplinarios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar con el ámbito de la psicología, con el ámbito de la fonoaudiología, por ejemplo, con el ámbito de lingüística, por ejemplo, con todas las áreas que nos van a permitir tener un informe o una realidad de esa persona, ¿ya?
Si nosotros somos apáticos, somos personas que no nos gusta compartir, no nos gusta, entonces tenemos que aprender a cambiar porque es una de las características fundamentales dentro de lo que es la psicopedagogía, la interdisciplinaria. Funciones de la psicopedagogía. Vamos a ir viendo un poco cuáles son nuestras funciones específicamente. Obvio, la primera, prestar atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales, que ahora ya también este término ha ido cambiando, ¿no? Tenemos que entrar a este mundo, ¿por qué razón? Porque es tal vez el que más nos ayuda a identificar todo lo que serían dificultades, trastornos, ya en el caso de discapacidad completa, qué tipos de discapacidad, los tipos de discapacidad, grados de discapacidad. Entonces, tenemos que tener que, si trabajamos en un ámbito especial, tenemos que capacitarnos bastante en cada una de las características de estas, en caso de discapacidades, ¿no? Pero si trabajamos en el ámbito regular, también tenemos que saber identificar aquellas que son visibles y las que son no visibles. Entre las no visibles, ¿cuáles ustedes consideran que podríamos mencionar? ¿Cuáles conocen ustedes? Sonia. A ver, vamos a ver qué nos comenta Sonia. Sonia, yo creo que como Sonia nos va a poder comentar cuando entre esté activando su micrófono, nos va a poder comentar y creo que todos conocemos de todas estas necesidades que no son visibles, ¿no? Como son las dificultades de aprendizaje, aquellas que se pueden mencionar en lo que es el área del lenguaje, en lo que es el área de matemáticas y en lo que es el área de la escritura, ¿no? ¿Cuáles son las que ustedes ya van a profundizar en los otros módulos cuando ya vean estas dificultades específicamente como la dislexia, discalculia, la disortografía, la dislalia, todas estas que nosotros decimos no visibles porque no son tan obvio, ¿no? Otra vez redundando, no se ven como una discapacidad motora, por ejemplo, ¿no? O una discapacidad auditiva, una persona sorda, por ejemplo. Entonces, eso es visible. La invisible es aquella que es un estudiante que va al colegio, pero te presenta bajas notas y resulta que cuando tú le observas, lo que tiene es una dislexia, ¿no? Pero eso no lo muestra hasta que tú identificas y aplicas algunos instrumentos que te ayuden a poderlo visibilizar esa dificultad o ese trastorno, ¿no? También otra función es trabajar con los estudiantes que requieran apoyo con la parte psicológica y pedagógica. Entonces, como bien hemos dicho, la psicopedagogía puede abarcar lo que es el ámbito emocional, lo que es el ámbito social, pero para brindarle un apoyo significativo a los estudiantes requiere de un trabajo interdisciplinario. No puede agarrarse un psicopedagogo o una psicopedagoga y decir, bueno, yo conozco de psicología, yo le ayudo. No, estaríamos abarcando o considerando áreas en las cuales no nos van a poder ejercer una bastante respuesta efectiva en los que vamos a ayudar a los estudiantes. Si es algo pedagógico, a la pedagogía. Si es algo psicológico, comportamental, personalidad, a la psicología, ¿no? Entonces, darle su capacidad de respuesta a cada disciplina, porque nosotros somos vamos a trabajar, vamos a tener una función, pero nosotros también tenemos que enmarcarnos hasta dónde podemos nosotros desarrollar y efectivizar nuestras acciones, pero para poder tener un éxito tenemos que ayudarnos de las demás áreas.
Coordinar actividades para apoyar a los estudiantes. Ahí también entramos con la interdisciplinariedad, ¿no? Y no solamente en el ámbito de las disciplinas, tenemos que trabajar con toda esta comunidad educativa. Ahora ya no solamente tenemos que Licen, decir, ajá, sí, Licen, una consultita y mire, más comentarles sobre la experiencia que en realidad estamos atravesando en mi ya, unidad educativa, ¿no? Es de ujú, un muchacho que, bueno, en realidad hasta principios de gestión del primer trimestre, el estudiante por lo menos realizaba sus diferentes trabajos, o por lo menos él ponía de su parte en el desarrollo pedagógico, ¿no? En el desarrollo curricular. Sin ya, embargo, para el segundo trimestre se acerca la mamá, ¿no? Del muchacho y nos dice de que, claro, obviamente el muchacho tenía en algunas materias estaba como reprobado, ¿no? ujú, Porque no, presentaba cierto descuido, pero por lo menos hacía el intento de presentar en algunas, ¿no? El caso es de que segundo trimestre viene la mamá y ella nos comenta de que el estudiante lo habían hecho diferentes pruebas en el que le detectan que había tenido, ¿cómo se llama? Mm, ay, ¿qué es esto? Había tenido algún problema psicológico, ¿no? ya, Y nos dice de que no, que cómo puede reprobar en todas las materias, yo voy a sacar su informe psicológico, que no puede ser, y demás, ¿ya? El caso es de que a partir de ese momento, el muchacho, o sea, la mamá, me parece que ella es la que más le anda metiendo la idea de que él está mal y de que finalmente va a pasar nomás de curso. Y a partir del segundo trimestre, el muchacho ya no ha desarrollado nada, absolutamente nada, no quiere hacer, o sea, sí va al colegio, sí está presente ahí, aparentemente está atendiendo, pero no pone nada de su parte el muchacho. Ya nosotros como maestros ya nos habíamos reunido, ¿no? En reuniones, ya, indicando de que tenemos que tomar otras estrategias, ¿no? Para adaptaciones curriculares. Hemos estado aplicándolo, pero el muchacho no, o sea, asiste a clases, pero no pone ni un poquito de su interés a partir del momento que la mamá presentó el informe del mm, muchacho, ya no hace absolutamente nada. ¿Y qué hacer frente a esa situación, licenciada? Porque según lo que dice una normativa, ¿no? Es de que nosotros como maestros no podemos sacarlo al estudiante porque estaríamos cometiendo un acto de discriminación, ¿no es cierto? Pero a la vez tampoco podemos, lo que nos decía una de las maestras, que no podemos reprobarle porque al final el muchacho tiene un problema psicológico y con las adaptaciones curriculares podemos tratar de solucionar los problemas, pero si no se puede, en el caso de que hay un rechazo total del estudiante, ¿qué hacer, licenciada? mm, ya. Generalmente lo primero que les piden a todos es en el caso tener un diagnóstico integral, ¿no ve? Pero como usted dice que si el estudiante ya tiene ese diagnóstico integral, ¿a qué nos referimos integral? Que ese diagnóstico no solamente, si en caso, yo le pregunto, no, ese diagnóstico no creo que solamente sea del área psicológica. El diagnóstico integral en el cual tiene que basarse es por parte de una que haya pasado por la disciplina de la fonoaudiología, psicopedagogía y psicología. Si ya en ese diagnóstico integral ya le han definido cuál es el trastorno o cuál es el resultado de ese diagnóstico, lo que continúa es ejercer lo que ustedes han hecho, pues no hacerle ya las adaptaciones curriculares. Yo lo que les sugiero es de que tengan todos los informes, su diario de campo, su diario de clases,
todos los respaldos con los cuales ustedes puedan informar y llenar estos informes donde yo sé que les hacen hacer, donde tienen que llenar todo lo que ustedes han hecho para potenciar o fortalecer el aprendizaje de esos niños. Si le han dicho adaptaciones, usted continúe con las adaptaciones, continúe con la motivación, pero también eso es el área de su parte académica. También tienen que, por parte del área de la administración, por parte de la parte de la dirección, tienen que ejercer un trabajo, así te lo pide hasta el mismo el ministerio, que tiene que ser tripartito, ¿verdad? Donde tiene que entrar el profesor, los padres de familia con su compromiso y lo que es el estudiante, ¿ya? ¿Quién tiene que presionar a la madre de familia para hacer, bueno, mire señora, nosotros estamos haciendo esto y hacerle una firma correspondiente donde existe este compromiso de que el estudiante tiene que también llegar a hacer, aunque sean las mínimas actividades de las adaptaciones, las tiene que lograr porque es un compromiso de los padres de familia? ¿Ya? De esa manera es como se trabaja. Tampoco podemos trabajar de manera individualizada y nosotros esforzarnos sabiendo que la otra parte tampoco. La hora no solamente es un diagnóstico que se hace al inicio, también tiene que tener este diagnóstico puede ser, generalmente nos piden a nosotros 3 veces para ver si es que necesita otro tipo de tratamiento el niño o algo mucho más eh, más específico, que no sé cuál será el diagnóstico que tenga su estudiante, pero como le digo, aquí es presionar un poco también por parte de la dirección a los padres de familia para que también ellos coadyuven en este trabajo, ¿ya? Y en el ámbito educativo, ustedes sí o sí llenarse de estos trabajos, informes, como le dio lista de campo, observación, planillas, planificaciones de todo lo que ustedes han hecho, porque al final de año se vuelve a hacer ¿no? Es en base a la comisión y se tendría que derivar a lo que es su distrito para informar también esta situación, para que así, si en caso requieran o sugieran ustedes que este estudiante ya tendría que tener un informe mucho más especializado en el cual tal vez el estudiante requiera otro tipo de atención más en un centro especial, ¿no? Pero como le digo, yo ahorita le estoy haciendo una referencia general en base a lo que usted me está diciendo, porque habría que considerar bastantes factores, ¿no? Pero lo más básico que le puedo decir yo es eso, ¿no? Que tendría que la dirección ir haciendo compromisos con la madre de familia para que le puedan generar igual este apoyo por parte de la familia en la realización de todas las actividades que ustedes están generando para que este estudiante pueda desarrollar un aprendizaje. Eso, no sé si le Gracias, aporté. licenciada. Sí, ¿Ya? Y las si reuniones, ya la gestión anterior ya tuvimos una reunión, más que todo con aquellos docentes en el que el estudiante no ha rendido absolutamente nada y eran de las 11 materias que por decir ellos llevan, entonces el estudiante había reprobado en 8 materias. Y entonces tuvimos una reunión, nosotros con nuestros respaldos y demás, logramos reunirnos con la mamá, ¿ya? Lamentablemente la mamá, me imagino que de ahí surge, ¿no? El problema, había tenido, bueno, una relación con el papá del estudiante, había llegado a ser su primo hermano, ¿no? Entonces es la familia, son los hijos que tienen este tipo de problema, ¿no? Uno de los hermanos está también en un centro, ¿no? especial. Especializado. Y este estudiante, bueno, por lo menos hasta el año pasado, hasta el primer trimestre, rendía el estudiante, pero a partir del informe que la señora ha presentado, entonces ha habido un descuido total del estudiante. Nosotros sí habíamos hablado con la mamá indicándole de que tiene que apoyarle nomás frente a la situación que el estudiante está atravesando, ¿no? Pero tampoco hacen mucho, ¿no? La Pero mamá tal y vez eso. puede ser que
que el conocimiento de ahora también es un poco más complejo y el estudiante tampoco, aunque tenga toda la voluntad, si es que es más complejo el aprendizaje, no va a poder desarrollar. O sea, sí le vamos a poder adaptar, pero es que esa es a veces la dificultad que tenemos con nuestros estudiantes, ¿no? Y varios de los papás también tienen este pensamiento que dicen, no, ahí, déjenlo pasar, pero ya hay un grado, nivel donde el mismo estudiante se llega a frustrar tanto porque nosotros decimos, hagámosle adaptación. Es bueno hacer la adaptación, pero a ver, yo le pregunto, y había muchos de nuestros casos de nuestros estudiantes que tenían llegaron a segundo de secundaria, ¿no? Y todos ¿por qué? Porque hacemos lo como usted dice, ¿no? Lo dejamos pasar, ya, ni modo, porque no nos van a decir, lo dejamos pasar y pasar, pero no nos damos cuenta que hay dos cosas que tenemos que identificar. Una cosa es la capacidad cognitiva y otra cosa es el desarrollo físico, corporal, psicológico que cualquier persona va teniendo de una manera natural. Entonces, si yo me llego a segundo de secundaria, ¿por qué? Porque me han dicho que lo pase, me han hecho adaptaciones, pero mis compañeros están eh, haciendo cosas mucho más complejas y a mí me pasan un cuaderno, a veces, no sé, yo vi un caso donde también observé eso en la docente, que le hacía hacer circulitos, rayitas al estudiante o le hacía pintados de dibujos, o sea, cosas muy básicas, ¿no? Y que el estudiante decía y miraba a los demás compañeros y decía, obviamente ellos están haciendo cosas mucho más complejas y a mí me dan unas rayitas y puntitos, ¿no ve? Y empezó la burla, también pasaba en la burla, también la frustración del estudiante al no poder desarrollar. ¿Por qué? Porque una cosa es lo cognitivo, pero también hay que ver la personalidad, cómo se siente. ¿Cómo se sentiría usted si a usted le llevamos, por ejemplo, a una universidad de doctores complejo y mientras los demás están avanzando las partes del cuerpo así minuciosamente, y a usted le hago, no sé, hacer jueguitos de rayitas? ¿Cómo se sentiría usted emocionalmente, personalmente, y a una edad donde la adolescencia es fundamental, donde nos sentimos, hasta los que no tenemos dificultad, nos sentimos ofuscados en algunos momentos? Esa es la realidad que a veces los papás, los estudiantes o la misma unidad no nos llegamos a comprender y a identificar que estamos haciendo un daño, no tanto en el aspecto cognitivo, porque al medir esa capacidad cognitiva del estudiante podemos nosotros generar aprendizajes, pero es que en la totalidad tendríamos que tener una persona que esté ahí apoyándole, ¿no? Pero también tenemos que ver el aspecto de la personalidad del individuo, ¿no? ¿Cómo le afecta todos estos aspectos? ¿Cómo se siente aquel estudiante? Tal vez nosotros como papás seguimos con esa intención de que siga, 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 lo podemos hacer, pero también está ese otro lado que tenemos que aprender nosotras a entender por qué ese estudiante ahora se está sintiendo de esa manera. Y también sería una buena observación para todos, ¿no? Y tal vez recomendarle, no sé si en su unidad hay psicólogo, bueno, ahora que todas las unidades están implementando esta área de la psicología, poder hacer que este estudiante pueda estar vinculado a que también refleje qué emociones siente, cuál es su sensación de estar ahí en ese curso, o si ahora ya le ha afectado, como usted bien dice, el hecho de que le hayan dicho que tiene no sé, ese diagnóstico que usted me comenta, ¿no? Todo eso, ¿cómo le ha afectado? Y claro, yo lo que le digo es de que tendrían que también hablar de una manera para ver el bien final de este estudiante. Tal vez no es tenerlo ahí, tal vez es darle otra oportunidad en otro centro donde tal vez le puedan fortalecer y sea un poquito más individualizado y él se sienta con unas capacidades más amplias donde pueda desarrollarse, desenvolverse y sentirse que sí está de acuerdo a su ámbito cognitivo, ¿verdad? Tal vez también viéndolo desde ese punto de vista, tendríamos que tomar en cuenta esos aspectos, ¿ya? Está bien, dice, muchas gracias. De nada.
Trabajar en conjunta para la atención de los estudiantes, claro. Colaborar en los procesos de evaluación y revisión. Tenemos que hacer eso, revisar toda esa información. Quienes nos brindan esa mayor información es el ámbito educativo, son los docentes, ¿no? A veces son los que más nos van a referir, más que los papás. A veces cuando hacemos entrevistas nosotros, claro, requerimos de la información del papá, pero a la vez necesitamos ese informe de las docentes o de los docentes donde nos dicen, ah, este niño se porta así, tiene estas características. Pero lo más bonito de esos informes a veces que me gusta leer es cuando me dicen características o aspectos positivos del estudiante. Uy, belleza, ¿no? Entonces eso me refleja que el estudiante, que la docente por lo menos evoca una empatía con ellos, ¿no? Y dice, mire, yo sé que mi estudiante tiene estas dificultades, pero lo positivo es esto. Uy, nos ayuda mucho o con mucha información para que nosotros también digamos, bueno, mira, tú tienes esto, pero también te falta esto, entonces si hacemos el esfuerzo podemos lograr que mejores, ¿ya? Proporcionar orientación psicopedagógica. Esto de orientación psicopedagógica es fundamental. ¿Por qué razón? Porque tal vez nosotros hay cosas que los mismos papás no conocen y a veces nosotros decimos, pero ¿cómo no puede darse cuenta que el niño necesita que se siente en la noche y que le haga dar una lectura mínima de unos 5 minutos, ¿no? Una orientación. Y el papá dice, ah, ¿verdad? Pero yo pensé pues que teníamos que leer todo un libro, ¿no? Entonces uno le dice, no, con que usted se siente, le lea y juntos vayan guiando con sus deditos, o sea, haciéndole unas estrategias. Los papás a veces con estas orientaciones básicas a veces mejoran su forma de apoyar a los estudiantes o a sus propios hijos, ¿no? No solamente a los papás, como hace rato les hablaba, toda la comunidad educativa es fundamental identificar. ¿A qué me refiero con comunidad educativa? Y a veces ustedes no se dan cuenta, y ahora que más bien que es un mundo bien, que han ampliado estos términos de la educación en comunidad educativa, hablamos hasta de la portera, hablamos hasta del portero, hablamos hasta del personal de limpieza, hablamos desde la secretaria, el secretario, ¿no? Personas que a veces nosotros pensamos que no influyen dentro del estudiante, pero a veces vieran que sí influyen en el estudiante. A veces hay estudiantes que no quieren ir a clases, pero dicen, pero tu profesora te dice, tu profesora o algo así, y no, resulta que es el regente que no lo deja en paz, ¿no? O que ya lo identificó y siempre le dice, tú eres el malcriado, tú eres el tan, tú eres el travieso, que tú, y quién ha hecho algo tú. Y entonces, a veces es, imagínense, alguien que tal vez lo ve eventualmente en el día, pero para él es una persona que tal vez es una persona que está influyendo bastante en su bajón educativo. Por eso ahora hablamos de la unidad educativa, que es bien interesante, de esa comunidad. Detectan las características individuales y dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, porque como hemos visto, todo el aprendizaje fusionado en nuestro corporal, en lo biológico, nos aporta 50, casi el 90% de toda nuestra capacidad cognitiva para el aprendizaje. Entonces, tenemos que nosotros saber identificar ¿cuáles son esos factores? Esa detección que, como bien lo han dicho, una de las cualidades sería esa, ¿no? Ser observadores, eh, poder también hacer una evaluación y valoración de los estudiantes. En base a toda esta información que nos brindan y la que nosotros más tenemos que definitivamente tener alrededor, nos va a ayudar bastante para tener una evaluación, pero que tiene que apoyarse con diferentes áreas y disciplinas para poder tener una claridad o efectividad en los resultados. Seguimiento a todos los estudiantes. A veces nos duele en el alma de dar un informe y luego ya no saber nada de nuestros estudiantes, ¿no? Tal vez sea bueno impartir que, como les dije hace rato, se puede hacer estas, por lo menos una al inicio y una al final,
donde podamos hacer este seguimiento. Asesorar a las familias también es otra parte fundamental, porque las familias es esto, ¿no? Si no tenemos es como las patitas de la mesa, si no tenemos una pata, no va a poder ni siquiera, es un trabajo a medias, ni siquiera va a poder cumplir esa función en la cual nosotros estamos queriendo potenciar. Asesorar a todos los miembros del centro educativo, las capacitaciones, y que además de lo que yo siempre veo a todos los profesores muy metidos en esto y ahora más que nunca en lo que son, como bien dice aquí la colega, Prof. Patricia, de que ahora están más que todo en este ámbito de lo especial, porque ya la normativa nos indica que todos nuestros niños que tengan autismo, que tengan TDAH, que tengan visibles o no visibles, tengan que estar inmersos en la educación regular, ¿no? Entonces, el asesoramiento a todos los miembros de la unidad educativa de manera individual o de manera por parte de la unidad es fundamental. Orientación vocacional, ahí también entramos, que es un ámbito muy bonito para poder apoyar a los de secundaria y desde, no solamente en lo último, ¿no? Desde lo que es el inicio de la secundaria hasta hasta la culminación. Y no solamente, como les habíamos dicho hace rato, no estamos hablando del desarrollo de ciertas edades, es en todas las edades donde podemos influir. Prestar atención a los necesidades, ya eso ya lo. Entonces, todas estas son parte de algunas de las funciones que podemos mencionar. Existen muchas más, pero dentro de las más fundamentales se mencionarían estas. La importancia de la psicopedagogía en la educación. ¿Cuán importante será la psicopedagogía en la educación? Vamos a ir viendo que la psicopedagogía es una disciplina, como ya lo hemos dicho, muy fundamental y es muy beneficiosa para todos los alumnos durante la etapa escolar. Gracias a ella podemos conocer cuáles son las características y necesidades individuales de cada estudiante. Además, podemos hacer la evaluación si el alumno está recibiendo los estímulos correctos y si cuenta con el entorno apropiado y si necesita una atención especializada que le ayude a desenvolverse adecuadamente en el aula. Muchas veces hablamos de lo que es un estímulo visual auditivo, pero no solamente vamos a identificar esas características dentro de lo que es la psicopedagogía, vemos todos los factores ambientales, los factores físicos, ¿no? ¿Por qué razón les digo? Porque, por ejemplo, yo tengo un niño que es autista, ¿no? Y a veces los papás vienen, o la profesora viene y me dice, es que mi niño se pone muy ansioso, ¿no? Está bien un rato, pero luego se pone ansioso y empieza a estresarse y quiere moverse y siempre está inquieto y empieza a hacer sus sonidos y está permanentemente con su sonido y no se concentra. Entonces, ¿cómo trabajo con él? Y al momento de hacer la evaluación, uno pues se va a lo visible, ¿no? Dice, no, es que hay que ver cómo le hace, que la adaptación y todo eso, ¿no? Pero, ¿qué les parece si en este caso fue lo siguiente? Ustedes saben que los niños autistas a veces son algunos hipersensibles, ¿ya? ¿Y qué pasaba con este estudiante? Que en el lugar donde estaba había un foco, ¿ya? Y ese foco, donde él estaba sentado, eh, había momentos donde cambiaba y subía y bajaba de intensidad, ¿no? Así. ¿Y qué hacía? Que como el pobre, no el pobre, ¿no? Como el estudiante de autismo a veces no puede generar esto, que es decir, oye, ese tu foco me estresa, en otras palabras. ¿Qué tenía que hacer el estudiante? Ponerse ansioso, moverse de un lado a otro lado, generar, hablar, hacer dislalias, ¿no? Y empezar a eh, entonces, eso fue lo que identificamos. No es que el estudiante, no es que él no podía estar en el ambiente. Por eso les digo que no solamente hay que ver lo que vemos, hay que identificar en diferentes casos especiales
cuáles pueden ser los factores que están haciendo que esos niños o esos estudiantes generen estas, aunque uno no lo crea, a veces son las corrientes del aire. Por ejemplo, si es un niño que tiene un TDA, que es un déficit de atención, yo no lo voy a poner al lado de la ventana donde salen todos los muchachos al recreo, ¿verdad? O donde hay más pajaritos, donde hay más sonidos. Entonces, hay diferentes factores físicos que también tenemos que saber evaluar, contextualizar. Eso también es algo importante que les recomiendo cuando tengamos que ver cada necesidad individual de cada estudiante. No solamente nos enfocamos a lo académico, también hay que enfocarnos, como les digo, pequeño detalle que nadie se había dado cuenta cuando nos lo identificamos, cuando yo, bueno, no yo, no, bueno, nos sentamos en su silla y quisimos estar en la clase compartiendo con él y hasta nosotros nos ponía inquietos, ¿no? El foquito que andaba cambiando a cada rato ustedes, si a ustedes les ha pasado en algún momento que ese cambio de intensidad, que a veces uno no lo hace visible, pero si usted está ahí todo el tiempo, hasta el sonido, el eco del sonido también repercute en ansiedad en los estudiantes con autismo. Cuando ustedes los ponen en el medio, donde a veces a veces ahora los colegios pues los nuevos colegios son más amplios. Hay colegios que son antiguos, que tienen como una concavidad y si usted entra hay un eco que se forma al hablar. Y si usted lo pone en cierta posición al estudiante, el eco que provoca su voz va a generar que también esté en estados de ansiedad de esos estudiantes. También son cosas que tenemos que ver de acuerdo a las características y necesidades, pero les reitero, no solamente del individuo, sino también del contexto que tiene a su alrededor, del ámbito físico, de la infraestructura que también le puede estar generando todos esos aspectos. Gracias a la psicopedagogía y a la atención a la diversidad, reforzamos la idea de que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. Además, debe involucrarse y participar activamente en él y a partir de ahí construirse a sí mismo integrando aquello que le ofrece el entorno. Vemos que lo fundamental que nosotros queremos hacer como el área de psicopedagogía y en base a todas las teorías, todos los fundamentos que hemos ido conociendo, es más que todo hacer que al final nuestro objetivo es de que el alumno, el estudiante, el individuo pueda llegar a ser protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Claro, de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a su diversidad, de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades o como potencialidades también, ¿no? Porque a veces en estos diagnósticos que vamos teniendo identificamos bastantes estudiantes que a veces no es porque no quieran hacer, sino que tienen talentos, ¿no? El psicopedagogo fomenta el aprendizaje comprensivo y significativo y no puramente memorístico, heredado de la escuela tradicional. Además, ayuda al alumno poniendo en práctica técnicas de estudio, la gran asignatura pendiente del sistema educativo actual. Y con todo ello, el estudiante conseguirá desarrollar la competencia de aprender a aprender. Todos nosotros tenemos esta técnica de estudio. Todos hemos desarrollado de manera individual nuestra técnica de estudio. Puede ser que en la misma casa nos las hayan enseñado, ¿no? A veces, por ejemplo, puramente memorístico. Yo me acuerdo cuando tenían que enseñarnos la tabla de multiplicar. Yo me acuerdo que mi mamá recortaba toda la tabla y nos hacía repetir toda la noche y nos los ponía debajo de mi almohada y me decía dormí para que mañana despiertes y o sea, ni en mi sueño podían dejarme con la tabla de multiplicar, ¿no? Era memorística. Pero ahora, en la actualidad, por ejemplo, de mí mi tabla era la más complicada, el 9, ¿no? Y hasta ahora, bueno, hasta hace muy poco le tenía pánico a la tabla del 9. Pero resulta que ahora con la tecnología han visto esas estrategias que hay para que enseñen lo que es las tablas de multiplicar.
Nunca en mi vida me había imaginado que era 9 por 1 y poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el cero y luego de acá hacia el otro lado, ¿no? Y yo decía, wow, ¿no? Y uno dice, por Dios, o sea, tantos años en mi vida y no me había dado cuenta que era tan, me viéndolo de una manera práctica, didáctica, tal vez hubiera sido la mejor en matemáticas. Y yo creo que a muchos de ustedes les ha de pasar eso, ¿no? Tal vez en el momento en el que nosotros nos tenemos como les digo, estos recursos, estamos también nosotros combinados a aprender todas estas técnicas, todas estas estrategias nuevas, o nosotros mismos generar nuevas estrategias para que el aprendizaje no sea el complejo, no sea el complejo, eh, como diríamos, el complejo más mm, más no puedo decirle traumante, ¿no? Pero el más significativo en la vida de un estudiante, para que yo les aseguro que a ustedes, si ahorita les pregunto cuál ha sido la materia o cuál ha sido el proceso o la actividad más compleja que ustedes han tenido que aprender durante toda su etapa escolar o educativa, deben tenerlo bien marcado, ¿verdad? La materia, deben tenerlo hasta el docente, la asignatura, el tema, pero es que para nosotros dentro del ámbito psicopedagógico tenemos que hacer que el aprendizaje, que si es complejo para una persona, un estudiante, nosotros mismos ayudarle al estudiante a que ese aprendizaje sea una más fácil, técnico, aplicativo, para que él pueda aprender. Y no solamente a él, a la familia y a la unidad. Ese triángulo que ustedes no tienen que olvidarse nunca, porque yo solo no puedo trabajar con el estudiante si no le enseño a su papá o a su familia cómo fortalecer con estas estrategias y estimular y motivar, porque esa es la parte afectiva, ¿verdad? Y a la unidad también de decirle, bueno, a ver, usted le enseña de esta manera, pero hay que enseñarle, puede ser con esta estrategia que podemos trabajar. Ese es el final de todo. Como hace rato hemos dicho, el final es que el estudiante, la persona, el individuo llegue a aprender. Y aquí vamos a ver esta imagen. ¿Cómo creemos que se logran las metas? ¿Será que sean así? Cuando hablamos de, ¿no? ¿Qué les parece estas dos imágenes? ¿Cuál creen que es la realidad? ¿Con cuál se identifican Con la segunda. con la segunda? Así de ondulada está su vida. De todos, yo creo, ¿no? Y según tengo me gustó el otro día un video en el cual veía que eran dos perspectivas, ¿no? De un balón que iba en una línea recta y el balón que iba en todas estas curvas. Y adivinen quién ganó. Yo pensé, el de la línea recta. No, ganó el de las curvas. ¿Por qué? Porque dice que, ¿por qué? Y yo también dije, pero ¿por qué si es que el de la línea recta? Y era porque en cada curva y eso más bien nos ayudó hasta en el desarrollo del área de la física, decía que en cada curva la pelotita se generaba mayor fricción y mayor impulso. Y al llegar a la otra curvita generaban mayor impulso, así que por esa razón físicamente era de que estas curvas impulsaban a que esta bolita termine más rápido, llegue más rápido a la meta. ¿No? Mientras que en la línea recta era un solo ritmo en el cual no había ningún impulso. Wow, yo dije, sí. Entonces, esto es así la realidad, ¿no? Y si para nosotros que vemos esta realidad, voy bien, ¿qué pasó? Me impulso, wow, estoy harto, pucha, me rindo. No, pero tengo que hacerlo, bueno, una nueva idea, genero cambios, me encanta, qué difícil, muy bien, pero lo logro. Esto es solamente parte de una etapa, ¿no? A veces para nosotros es, no lo diríamos, no, fácil, ¿no?
en esta realidad es complicada verla, pero para otras personas, para otros estudiantes, para otros individuos es mucho más enredado. Como hemos visto en el video de la música, dice que aquella persona que solamente escucha la música, en su cerebrito se activan, ¿no? Se ponen como juegos de luces, dice. Mientras que para el que hace, que toca la música, su cerebro no está bailando, ¿no? ¿Qué está haciendo su cerebro? Nos decía, está haciendo ejercicios, ¿no? Entonces, eso es lo complicado de que cuando nosotros tengamos que hacer esta individualización de las personas, a veces para unos el aprendizaje es tan sencillo que es así de bonito, ¿no? Pero para otras personas es tan complicado y tan complejo que su cerebro hace ejercicios prácticamente que hacen que exista esta general de decir, pucha, ¿por qué para mí es tan complicado y para otros es tan sencillo? ¿Qué tengo que hacer? No es hacer comparación, sino que tengo que hacerle que estos ejercicios ya no sean tan complejos todo el tiempo, reducirle la intensidad del ejercicio, ¿no? Va a seguir haciendo ejercicio, pero tengo que darle qué, le tengo que dar agüita, le tengo que dar ejercitante, le tengo que dar, bien, vamos, sigue adelante, ¿no? Entonces, va a seguir haciendo ejercicio, pero yo le voy a decir, vamos, tú puedes, sigue, ya no va a sentir esa fatiga, sino va a sentir que lo está haciendo y lo está logrando. Eso es a donde nosotros tenemos que llegar. Y tal vez este ejemplo nos ayuda bastante a entender la razón también de cómo es la realidad para algunos y cómo es la realidad para otros. Y aquí hay una pregunta interesante para todos ustedes, ¿no? O sea, aquí dice para todos ustedes. ¿Qué significa error, equivocación para ustedes? ¿Quién quiere aportarnos? ¿Qué significa error, equivocación para ustedes? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? A ver, le vamos a preguntar a alguien. Ah, 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 mm, Percy, Percy, ahí Percy, Dina, Patricia, María del Carmen, Lina, Ah, equivocarte significa volver a aprender, volver a significa darse una oportunidad más. contacto, ¿no? El error y la equivocación. Mm, ¿No será lo mismo error y equivocación? Liz, Pareciera que es lo Liz, mismo, disculpe, ¿sí? ahí dice, ¿qué significa error, equivocación para ustedes? Yo Ujú. eh, error siempre cometemos nosotros como personas. Siempre vamos a cometer errores, pero lo importante es aprender de ese error, aprender del error que hemos cometido y ser mejores personas, aprender de ese error y ser mejores personas y no volver a cometer esos errores que hemos cometido, porque de eso se trata, de aprender del aprendizaje. Eso pienso yo, Lisa. Gracias, Percy, sí. Eh, y lo que usted dice es lo correcto, ¿no? El error y la equivocación nos llevan a ese concepto de decir el hecho de tener esta posibilidad de que nos da una segunda oportunidad. En cuanto al error, nos habla que la psicopedagogía, que el psicopedagogo ayuda al estudiante a comprender que el error es forma parte del aprendizaje. A veces nosotros, muchas veces en el ámbito educativo, y que se ha visto, ¿no? Con los docentes, que a veces hay docentes que son muy estrictos. Si han visto algún cuaderno, bueno, más bien gracias a Dios tienen ahora los sellitos, ¿no?
en algunos lo utilizan y que hay sellitos que son motivadores, pero hay otros docentes que tal vez no van muy comprendidos al área pedagógica, que también te habla de esto, ¿no? Agarran un rojo fatal, agarran y le ponen desde ya, no está bien tu tarea, mejora tu letra, ¿qué más le ponen? Eh, Antes ponían, pues, no seas flojo, ¿no? Y ahora más bien creo que ya no ponen esas cosas, pero seguimos a veces con eso de las tachar, eh, el error. No estoy diciendo que hay que felicitarlo al estudiante, ¿no? No. Estamos diciendo que hay que enseñarle al estudiante que tenga que tener este aspecto de la resiliencia, como nos dice una de las teorías de del todo este conjunto que nos apoya en la psicopedagogía, nos dice que hay que enseñarle a los estudiantes o al docente de que tiene que darle este enfoque diferente al aprendizaje, que no sea que el error le estemos enseñando al estudiante que no puede, no, sino más bien darle el enfoque de que aprender de los errores es algo positivo, no negativo, ¿no? De los errores académicos, también dependiendo del error, no estamos diciendo de que si hace algo en- contra alguna persona, eso no es un error, eso sí es algo negativo. Pero estamos hablando en el ámbito del aprendizaje. El aprender de los errores es algo positivo, no negativo. Que si yo en su cuaderno, he visto muchos cuadernos, por ejemplo, porque también les comento que cuando ustedes hagan una evaluación psicopedagógica, tienen que decirle al estudiante, tráeme todos tus cuadernos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque también en lo material ustedes van a poder identificar todo lo que el estudiante desarrolla, identificar cómo hace sus tareas, cómo es su escritura, cómo trabaja con qué retribuciones le da la docente dentro de su marco de evaluación académica. Y hay estudiantes que, como les digo, sí, ¿no? Le ponen, vamos, esfuérzate, tú puedes. O a veces les retribuyen con cosas muy bonitas, ¿no? Por desgracia, dice que en el sistema educativo actual muchas veces se fomenta un perfeccionismo exagerado. Mm, Generalmente sí llegamos a ese punto, pero ya estamos, yo creo que alivianando un poco esto de este perfeccionismo exagerado, a lo cual antes sí nos solicitaban en todos los ámbitos, pero nos han llegado a entender de que a veces mientras más motivador sea el profesor en el ámbito de que, bueno, yo hice mitad de mi tarea, pero lo hice muy bien, en vez de hacer un análisis de 3 hojas que me pidieron, yo veo que hay un resumen de 1 hoja y media, pero dice lo más lo mejor, dice lo concreto, dice algo bueno. Yo no le voy a decir, bueno, porque si no hiciste 3 hojas, mal. Tendré que aprender a valorar el esfuerzo de ese estudiante en la cantidad de lo que él ha pedido. Bueno, le pondré, bueno, tu resumen, tu análisis, muy bien, pero en el cumplimiento de las cantidad de hojas o la cantidad de contenido que tenías que llenar en 3 hojas, tienes que esforzarte un poco más. Pero tu análisis, muy bien, ¿verdad? Entonces, darle ese enfoque diferente. No decirle, bueno, porque yo no cumpliste tus 3 hojas, está mal. No sé valorar lo bueno y lo positivo. A eso es a lo que se refiere esto del aprendizaje. Esto es contraproducente, dice, a la hora de aprender, ya que los alumnos están sometidos a un nivel de estrés innecesario, a veces se bloquean, se frustran y hasta a veces pierden el interés o la motivación. Y en este sentido, debemos dejar que los alumnos se equivoquen, porque es algo natural y completamente necesario para aprender. No nos olvidemos que nuestros estudiantes van a nuestros colegios, ¿a qué van? A aprender, ¿verdad? Entonces, si están yendo a aprender y yo les he enseñado un contenido y no lo han aprendido, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver la estrategia de cómo ellos puedan lograr aprender lo que yo les estoy enseñando.
¿ya? Eh, pero si en caso hay un individuo, un estudiante que a pesar de que ya les he explicado nuevamente y aún así no podemos, entonces buscar o un poquito más específico para ese estudiante. Pero como quien dice, no hay que dejar que generar este nivel de donde digamos que los estudiantes son los que se están equivocando de manera constante. Dependiendo las circunstancias, hay que darle otro enfoque para poder mejorar o tal vez facilitar que el estudiante se sienta un poco más motivado. ¿Cómo puede ayudar la psicopedagogía a los alumnos? Como acabamos de hablar, ¿no? El trabajo de un psicopedagógico es, entre otras, ayudar al estudiante a romper con las barreras que incrementan las dificultades de cumplir con las exigencias del sistema educativo. Ya hemos dicho de darles oportunidad de facilitar una estrategia, una técnica, o no solamente al estudiante, a toda esa comunidad, ¿no? Tras la observación del comportamiento del alumno, el profesional en psicopedagogía podrá tener un mejor conocimiento de las características y necesidades del alumno. Asimismo, podrá atenderle de manera personalizada y adaptar la currícula con el fin de ayudar y mejorar su proceso. Todo esto a lo que es el ámbito educativo con los estudiantes y no solamente con ellos, sino con los papás, con toda esta funcionalidad e integralidad que tiene que tener el psicopedagogo. Y miren, vamos a tener estas tres imágenes también para ver, ¿no? En el 1, la 2 y la 3. Ya casi vamos a ir analizando, ¿no? En el punto 1, por ejemplo, podemos ver que a veces como docentes o el sistema educativo nos manda, ¿no? A que en vez de estemos dejando a los estudiantes desarrollar sus propias ideas, conceptos, creatividad, dependiendo de su tipo de inteligencia y todo lo que hablamos aquí, a veces viene el sistema educativo o un docente o los padres de familia agarran y no, tú vas a hacer de esta manera porque yo quiero que tú seas de esta manera. Y a veces decimos, pucha, y entonces, ¿para qué inteligencia emocional? ¿Para qué lo constructivismo? ¿Para qué el aprendizaje significativo? ¿Para qué la didáctica? ¿Para qué tantos fundamentos si es que vamos a encapsularnos en este contenido? He ahí la gran pregunta. Y es donde nosotros entramos, ¿no? Como la psicopedagogía para decir, no, no, un momentito, usted no puede llegar a hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que todos los individuos son diferentes en el momento de aprendizaje. En el punto 2, ahí también tenemos que hablar que no solamente es el ámbito educativo, también tenemos que ver lo que son las familias, ¿no? Ahora, como bien dice su colega Patricia, nos comenta ese caso donde nos dice que la mamá es ahora la que viene e impone, ¿no? Y dice, bueno, no, ustedes ahora, como mi hijo tiene esto, ahora ustedes sabrán qué hacer con él, ¿no? Y uno dice, bueno, ya nosotros hacemos lo que podemos, pero ¿y dónde está el parte de la mamá o el papá que tiene que trabajar también junto con nosotros? Y les aseguro que ella va a decir a la primera, ¿no? Que nosotros le digamos, mire, su estudiante no puede, su hijo no es que no puede, sino que su hijo hasta aquí tal vez necesita otro diagnóstico donde nos digan que va a tener que adaptarse o ir a otro lugar. Les aseguro que la mamá va a echar un grito al cielo, ¿no? Va a ir ahí sí va a ser muy defensora, va a ir a todo, movilizar un montón de cosas, situaciones para poder ejercer y como bien lo dijo su colega, ya ejercer, ¿no? Discriminación. Pero ¿y dónde estuvo en todo ese proceso que hicimos apoyar y hicimos desarrollar adaptaciones, hicimos complementos, generamos espacios, trabajamos, motivamos? Entonces, todo eso, ¿dónde estuvo ese apoyo por parte de la familia? Si no tenemos esto, tampoco va a poder funcionar de manera adecuada. Y finalmente aquí en el tercero vamos a ver lo que ahora a todos nos está incomodando, ¿no? Lo que es la tecnología. Es un debate interesante que ahora tenemos. O nosotros apoyamos la tecnología, el uso de la tecnología, o criticamos el uso de la tecnología, ¿no?
Y siempre quedamos todos en qué, que la tecnología es muy adecuada, es informativa, es todo, pero hay que saberla encaminar el uso y manejo de esa información que tienen los estudiantes. Y a veces caemos en bolsa rota, como quien dice, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a veces hablamos, criticamos y reflexionamos, pero quienes somos los primeros que estamos dependientes del celular, pues somos nosotros y a veces ni siquiera en las áreas que realmente nos aportan bastante conocimiento. Si ahorita ustedes se ponen a buscar o ver su celular, ¿qué páginas son las que ustedes manejan? ¿Qué es la primera información que les sale? ¿Cuál será? Dependiendo ahí también uno puede identificarse y diagnosticarse, ¿no? Y hacerse una evaluación y decir, pucha, a mí me salen más novelas. Uy, a mí me sale más, no sé, noticias de los cantantes, de mis artistas. Yo sé más de la vida de, ¿quién es este? De Ángela y de lo de su nuevo marido, que no sé qué se llama. Pero imagínense, a veces nosotros también tenemos que ser parte de este concepto, ¿no? Si nosotros estamos indicando a nuestros estudiantes que deben saber manejar su celular de manera adecuada y saber que es un instrumento para fortalecer el conocimiento, nosotros tenemos que ser el ejemplo, ¿no? Y eso es una parte principal de este equilibrio, porque nosotros no sabemos, no podemos decir eh, si que para poder aportar. A veces uno les dice a los docentes utilicen la tecnología, pero luego vamos a algo con más contraproducente, donde que los estudiantes lo utilizan para otras cosas y ya es un poco un tema muy debatible eso del uso y en qué edad, a partir de qué edad, cuál es su funcionalidad, entonces es bien amplio. Vamos con nuestro último punto, que sería la evaluación psicopedagógica, que solamente le vamos a dar una revisión rápida. ¿Por qué razón? Porque como estamos terminando este módulo, solamente vamos a ver las pautas ya de lo que van a ir desempeñando y desarrollando más adelante en módulos más específicos. Así que vamos a ver de una manera general. ¿Qué es? Es un proceso dinámico, interactivo de recojo y análisis de información relevante de la situación de enseñanza y aprendizaje. Entonces, generalmente dentro del ámbito de la psicopedagogía se encuentra lo que es la evaluación, ¿ya? Y esta evaluación es un recojo, proceso interactivo y dinámico. No se olviden, al decir interactivo y dinámico, nos estamos refiriendo a aplicar todo este mundo que acabamos de ver, neurociencia, las diferentes teorías que acompañan a lo que es la psicopedagogía a nivel internacional, a nivel nacional. No se olviden que tenemos que aprender a contextualizar siempre nuestra realidad. Habíamos hablado también de por ejemplo, yo me pueden llevar a mí a que haga un trabajo de una evaluación a niños en Camiri, a niños, supónganse, guaraníes, ¿no? Entonces yo no puedo ir y hacer ejecutar según mi perspectiva y mi proceso, así debe ser. No, primero tengo que adaptarme, contextualizarme, identificar esa realidad para luego recién hacer una evaluación. Finalidad, se desarrolla en colaboración conjunto de participantes. Todos estos son los participantes, ¿no? Una comunidad amplia. Y es una herramienta para tomar decisiones escolares y promover cambios en el contexto. La evaluación psicopedagógica inicia con la detección de una necesidad, también de una demanda, ¿no? Tipos de demanda que pueden haber. Se realiza desde un marco escolar para saber qué le pasa en el estudiante en la escuela, cómo se enfrenta, cómo se relaciona docente y compañeros y cómo se encuentra en el aula. Y también no se olviden que aquí hemos visto de estos factores físicos y de la infraestructura, del ambiente que también debemos de conocer. ¿Cuáles son los instrumentos? Todos estos, ¿no? Los que tal vez ustedes en algún momento ya han aplicado, pero hay otros instrumentos que más adelante tal vez les muestren más específicos para cada área, ¿no? Áreas de evaluación.
la cognitiva, atención, concentración, memoria, lenguaje, pensamiento, psicomotricidad y percepción. Todas estas son las áreas que un psicopedagogo puede llegar a hacer una evaluación en un diagnóstico. La socioafectiva, entorno familiar, escolar y la dimensión personal son estas áreas que también podemos llegar a tomarlas como una investigación en base a unos antecedentes que se pueden consultar que son fundamentales, ya les dije, porque cualquiera de estos factores dentro de su entorno pueden llegar. En cuanto a la lectura y la escritura, podemos medir la calidad, velocidad, errores de la lectura, escritura, comprensión lectora y entre otros. En el cálculo, la comprensión del lenguaje matemático, manejo manejo de operatorias oral y escrito, resolución de problemas, entre otros. Y las personas que tienen estilos de aprendizaje distintos, predominando en ellos un patrón específico que influye en la forma individual de adquirir conocimiento, ¿no? Lo que habíamos mencionado en la anterior clase, estas diferencias de cada individuo en lo que es visual, auditivo y kinestésico. ¿Cuál es la tarea principal del psicopedagogo? Es realizar un diagnóstico basado en diversas áreas de evaluación, con el propósito de descubrir las causas que dificultan el aprendizaje. Y dicho diagnóstico se realiza recolectando información sobre las aptitudes, habilidades y debilidades también, ¿no? Con el objetivo de elaborar un plan de estudios para mejorar el nivel académico de cada estudiante. Mientras más información se pueda recopilar en los informes con la mayor precisión, se puede confeccionar un diagnóstico pedagógico que servirá de una guía para planificar la mejor forma de superar las dificultades, potenciando, estimulando y desarrollando las habilidades al apoyarse a las fortalezas y habilidades de la persona en el proceso. Aquí, por ejemplo, ya vemos las inteligencias múltiples, ¿no? Como dijimos, Gardner nos menciona estas inteligencias, pero son las que están bien marcadas. Pero como hemos visto en todo este desarrollo cognitivo, a veces no solamente utilizamos una de estas, tenemos toda una integralidad. Que fortalezcamos una inteligencia, o como lo menciona aquí o lo titula Gardner, es interesante, pero no nos olvidemos de que para hacer nosotros un informe, tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria e participativa con toda la comunidad, interdimensional, como habíamos dicho, e interdisciplinar, para poder confeccionar esta guía, ¿no? Vamos a ver si ya nuestras conclusiones de de toda esta sesión, de todo este módulo 1 en el cual nos hemos ido desenvolviendo desde nuestra primera sesión. Estas serían las conclusiones y yo creo que todos nosotros vamos a coincidir. Uno, que la psicopedagogía se desarrolla como disciplina científica a partir de la segunda mitad del siglo XX, con un enfoque interdisciplinario y combinando conocimientos de la educación y de la salud mental. La psicopedagogía es la ciencia que estudia los procesos de aprendizaje, es decir, que tiene objetivo principal el estudio de los procesos de desarrollo cognitivo durante todas las etapas vitales del ser humano. La psicopedagogía proporciona a los docentes de recursos y habilidades que le permitan brindar soluciones a los requerimientos del alumno con problemas de aprendizaje. En conclusión, la psicopedagogía es la ciencia que estudia los procesos de aprendizaje, es decir, que tiene un objetivo principal, estudio de los procesos de desarrollo cognitivo durante todas las etapas. Asimismo, otra conclusión sería que orienta la acción educativa ofreciendo criterios de mejora en el diseño, desarrollo, innovación y evolución de los procesos educativos,
proporciona atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales y que les impiden aprender al mismo ritmo que sus compañeros. Y vamos a cerrar nuestra sesión, nuestra clase, nuestro módulo con esta frase. Y espero que les sirva bastante todo lo que hemos ido revisando, analizando, donde nos dice, si la montaña que subes parece cada vez más imponente, es que la cima está cada vez más cerca. Nosotros en este módulo 1 hemos empezado a revisar un inicio, un poquito de lo que vamos a tener que ir fortaleciendo, aprendiendo durante los módulos que nos van a continuar. Y así que es parte fundamental que ustedes vean que todo esto va a ir creciendo en contenido, pero es que es para poder ir fortaleciendo cada vez más su conocimiento. Suerte, ya que habíamos hablado de lo que son los errores, vamos a ver que la suerte quiere decir, según este acrónimo, saber utilizar efectivamente recursos para tener éxito. Y aquí está mi gracias y gracias por participar a todos ustedes en este módulo 1 que espero que les haya brindado la mayor cantidad de información posible que se les ha podido generar y la explicación y compartir también diferentes experiencias entre todos nosotros, entre todos los que han participado, como también mis experiencias que he podido brindarles. Así que les deseo mucho éxito en los siguientes módulos. Sigan siendo participativos, sigan siendo así tan expresivos, para eso es un diplomado, ¿no? Para poder compartir experiencias y generar también respuestas a lo que queremos aprender. Un gusto haberlos conocido a todos. ¿Tienen alguna duda, consulta, para que ya vayamos cerrando nuestro taller, nuestro módulo? Sobre las actividades, vamos a tener la siguiente semana, la siguiente semana es sincrónica, y en esa semana yo creo se van a subir a plataforma algunas actividades, foro, ya vamos a ir viendo de manera didáctica también, ¿no? Porque también hay que plantearnos otras alternativas de evaluación o para que podamos participar y generar esta retroalimentación en el foro o en la plataforma para tener estas actividades que les van a poder plantear. Y nada, eso sería todo. Entonces, si no hay consultas ni dudas, nos despedimos. Que les vaya bien. Suerte en los otros módulos. Un gusto haberles conocido. Y hasta la próxima. Que les vaya muy bien en el diplomado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Que les vaya Muchas bien. gracias a usted. Hasta luego. Igual, muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Suerte.